Buenos días, abogados Lex y la revista Informa les da la bienvenida una vez más. En esta ocasión nos encontramos con el director de la revista Lex y el maestro y titular en el juzgado familiar, el maestro Jorge Vega Valencia. Bienvenido. Gracias. Vamos a hablar sobre el impacto de la pandemia en la administración de la justicia. Yo quisiera agradecerle, señor juez, que nos haya abierto las puertas aquí a este juzgado. Tenemos muchas preguntas que hacerle. Una de las preguntas importantes es cómo nos ha impactado el nuevo sistema, lo que está pasando ahorita con este COVID-19, ¿cómo ha impactado en estos juzgados? Bien, ha impactado de manera drástica en la administración de justicia porque una pausa del mes de abril al mes de agosto, se puede decir, a la última semana del mes de julio, son aproximadamente 4 meses que estuvo detenida en gran parte la función jurisdiccional. Habrá que hacer una acotación en cuanto a que los juzgados familiares trabajaron casi al 100%, excepto en la realización de audiencias, en el trámite ordinario, pero el inicio de demandas por pensión alimenticia, por violencia intrafamiliar, fueron abiertos, nunca estuvo detenido. Tenemos un gran número de demandas admitidas de violencia, sobre todo la pensión y la violencia fueron prioridad en este ejercicio de la pandemia. Sin embargo, pues se vio la primera semana del reinicio de labores como tuvimos un aforo en un día de más de 1,000 personas a este edificio sede de los juzgados de Cuautitlán. Y llegó un momento en el que teníamos 315, 320 personas dentro de las instalaciones y casi 700 u 800 gentes formadas en la vía pública, lo que significa que todo el mundo tenía un retraso en sus actividades y que ahora tenemos que solventar ese retraso con un trabajo óptimo y a la altura de estas circunstancias. Entonces, el impacto sí ha sido drástico porque nadie esperaba un receso de esta naturaleza y con un impacto de este tamaño. Tenemos, al menos hay un expediente que quedó tornado en el mes de febrero, los últimos días del mes de febrero, se amplió por término jurídico, término procesal, y pues bueno, estamos en agosto y no tiene su sentencia, y no es por una falla técnica o una falla de trabajo, sino con ese ejemplo quiero como plasmar lo que significa una pausa en las actividades jurisdiccionales y que impacta de este tamaño en la administración de justicia. ¿Cómo se aprecia el funcionamiento del juzgado familiar ante la pandemia? El funcionamiento es, desde luego, óptimo. Sin embargo, sí tiene sus vicisitudes o sus aristas en el trabajo. Ejemplo de ello, hay juzgados o la indicación a nivel precaución sanitaria es que venga el 50% del personal físicamente y el otro 50% trabaje desde sus lugares, su vivienda, vía remota. Sin embargo, desde luego un juzgado como este recibe más de 2,200 asuntos en un año. La mitad del personal sería poco funcional, aun cuando la otra mitad esté trabajando en casa, porque son más de 110, 120 acuerdos al día. Eso sin ver que según la estadística se presta un expediente, o bueno, en menos de un minuto, lo cual humanamente no es posible, sino que el conteo, digamos a un año, sale que se prestó un expediente en menos de un minuto, de las 8:30 a las 15:30. Es decir, ¿cómo atender a esas personas? Hoy tenemos una fila, al menos cuando llegamos 8:20, 8:15, yo creo que había formadas alrededor de 380 personas para tratar de ingresar a un trámite, más las que se van acumulando. Entonces, el juzgado familiar necesita un ejercicio muy óptimo, por efectos de solicitar la firma electrónica para poder hacer audiencias remotas cuando estemos en el semáforo naranja, por así decirlo, pues ha retrasado aún este señalamiento de audiencias. Ya tenemos presenciales para la próxima semana en donde
precauciones sanitarias deben de ser muy estrictas. Mayor de 36.8 pues no podrá pasar a una audiencia, el uso de cubrebocas, el uso de caretas si es necesario. Entonces yo creo que hay audiencias que sí podemos trabajar de manera presencial, habrá otras que serán de manera remota, pero el trabajo en el juzgado familiar no cabe un cese, no cabe una pausa. Digamos, si hay una persona encargada del archivo y ella no le toca venir, va a haber otra que va a dejar de hacerlo, debe de hacer, por tener que atender la ausencia del personal del archivo, lo cual nos lleva a que vamos a tener un desfase, pero tenemos que ser muy claros en que ese trabajo debe de ser organizado al interior para que la eficiencia en el servicio se preste de forma óptima. ¿Cómo es el actuar del juez ante esta nueva normalidad? El actuar del juez, pues necesitamos jueces dinámicos. El juez tradicional que vive en una cápsula de cristal o de 4 paredes y que atiende de forma remota aún con o sin pandemia, no puede funcionar así en la pandemia. Debe de estar atento a todas las áreas de su unidad laboral, que es el juzgado, porque desde ¿cuánta gente tiene formada? Debe tener comunicación con logística. ¿Cuánta gente está formada para poder recibir, presentar una promoción? ¿Cuánta gente está solicitando un expediente? ¿Cuáles son los que vienen a recoger oficio? Si ya tienen cita previa, como ahora la modalidad nos va a permitir, ¿cuánto tiempo debemos de tener una medida? Si alguien tiene una cita a las 10 de la mañana y viene por un oficio, ¿cuánto tiempo va a permanecer dentro del juzgado? Ya llegó, ay, es que no lo he hecho, permítame 5 minutos. Esos 5 minutos se traducen en 25 minutos. 25 minutos que va a retrasar a otra persona que está allá afuera formada porque no puede ingresar al juzgado, porque se supone que van por tiempos y que si solamente pueden estar 7 personas dentro del juzgado, esa persona 25 minutos retrasó a alguien allá afuera. Por lo tanto, el juez no puede ser omiso, ajeno veo una persona y ya tiene más de 5 minutos, tiene que salir a verificar o a hablarle a su secretario. Estoy viendo a la señora de rojo y ya tiene más de 5 minutos. ¿Qué espera? Entonces, el juez debe de ser dinámico, debe de estar atento a todas las necesidades dentro y fuera del juzgado. A ver que hay una persona y no la dejan pasar porque trae a un niño y es una señora que viene por una pensión alimenticia y no tiene con quién encargar el niño y no tiene dinero y viene por dinero. No le podemos prohibir el paso, tendrá que pasar y debe de haber un lugar específico o un espacio abierto. Aquí el edificio tiene espacio en donde el niño pueda distraerse y la señora pueda pasar por su pensión alimenticia. Entonces el juez no puede estar limitado a yo voy a firmar el acuerdo, yo voy a dictar sentencias, yo voy a ingresar a una audiencia. No debe de estar involucrado en todas las áreas de su unidad laboral, en este caso, en el juzgado, y debe de tener una apertura mayor a la comunicación, a la interacción y la atención con el público, los justiciables, el litigante, el postulante y su personal. Diciendo esto, a mí me interesaría preguntarle, ¿cuál es el mayor reto al que se está enfrentando para impartir justicia con esta pandemia? El mayor reto es la atención, cómo llegar al justiciable. O sea, ¿cómo vamos a llegar a esta persona? El ejemplo que yo ponía anteriormente, que tiene 4 meses esperando una sentencia. ¿Cómo vamos a llegar a él? ¿Cómo vamos a hacer que esta persona se sienta atendida? Pues el mayor reto es llegar al justiciable, llegar a donde le llaman, o se le llamó anteriormente, la justicia cotidiana, el día a día. El análisis, la evaluación de los juzgados es por las personas que vienen por el servicio. Llámese el postulante, pero el postulante también forma parte de la administración de justicia, no es ajeno. La formamos entre ellos, la autoridad, los auxiliares, y el último, el que recibe ese servicio, es el justiciable. El mayor reto es cómo hacer que la brecha entre el justiciable y el juez sea cada día más corta. Pues hablábamos de los jueces, hay que formar jueces dinámicos. ¿Se están formando los jueces dinámicos o nada más estamos platicando? O sea, la pregunta más precisa es, ¿se está haciendo algo para que tengamos jueces dinámicos? Sí, sí se hace. La escuela judicial, el poder judicial, la escuela es un referente a nivel nacional e internacional en cuanto a la formación de servidores judiciales.
En la capacitación, en la formación de los jueces hay materias que permiten la adecuación a la comunicación, interacción y práctica de la función jurisdiccional. Sin embargo, por muy bueno sea el maestro, por muy buena sea la institución, al final, porque el juez es de los empleados públicos el que goza de mayor autonomía. Entonces, cuando el juez toma posesión, se reviste de una autonomía que le permite actuar de la manera que en conciencia quiera actuar. Entonces, sí están formados, pero ya cuando llegas aquí, te sientas, es tu responsabilidad y entonces depende o se deriva de lo que tú quieras hacer como juez. Están formados, muy bien formados, no, bueno... No, pero la pregunta más bien, perdón la interrupción, juez. O sea, yo estoy de acuerdo con usted. Tenemos 4 meses con este COVID-19. ¿Qué se está haciendo? Ya estamos formados de una manera tradicional, como nos fuimos formados yo como abogado litigante. Pero en estos 4 meses, ¿qué se está haciendo para que tengamos jueces, pues de alguna manera modificado esto, ¿no? El COVID-19. Hubo capacitación en el periodo de la pandemia hacia nosotros como jueces. Hubo varias capacitaciones, hubo cursos en varias materias, pero sobre todo hubo la inducción a que esto es algo novedoso. Esto es algo que todos tenemos que afrontarlo de una manera diferente y esa es la dinámica que se busca en los jueces, que vayan más allá de lo que tradicionalmente conocían y hacían. Tienen que estar visualizando qué es lo que está pasando y tratar de llegar al justiciable. No basta aunque el juez esté, dijimos, en su cápsula de cristal de 4 paredes, sino que tiene que salir y tiene que abordar la problemática porque de él dependen los demás. No solamente a nivel interno, también a nivel externo. Una persona que llegue y que se sienta mal atendida, pues no es responsabilidad del auxiliar, es responsabilidad del juez porque él es el titular y es la cabeza visible del juzgado. Sí, estamos de acuerdo. Y bueno, esta formación ya se está, bueno, más bien ya se está implementando, ya lo están haciendo los jueces. Se ejecuta día con día. Todos los días. Todos los días. Y es una actividad permanente, no puede cesar. Cuando el juez, por eso dicen, el juez es inamovible dentro del periodo constitucional que tiene para desarrollar su función. Esa inamovilidad no es que no te puedan correr, no es que tengas un sueldo seguro, no, la inamovilidad es que tu ejercicio es día con día. Sí se entiende inamovilidad en cuanto a la garantía en el puesto, pero eso solamente de forma objetiva. La inamovilidad de forma subjetiva es que el juez día con día tiene que ser así, dinámico y enfrentarse a la problemática que le presenta el usuario. Y todos los usuarios como personas son diferentes y cada usuario es un reto diferente que el juez dentro de su característica de inamovilidad que tiene en el nombramiento debe de ejecutar día con día. Sí, así debe de ser. Pues otra pregunta. Mire, yo preguntando a los abogados postulantes, litigantes, me comentan que están dando la oportunidad de entrar solamente a 5 abogados con 25 minutos o ¿cuánto, Liz? Sí, me parece 25 minutos y solamente 2 expedientes por persona. ¿Eso es verdad? No. ¿Aquí en No. Cuautitlán? Es una... Miren, lo que hablábamos de la autonomía. Hay reglas generales. Claro. Aquí la única regla sanitaria es la que todos conocemos. Uso de cubrebocas, la temperatura, no usar los accesorios en cuanto a que son portavirus, ¿no? O sea, son un elemento que pueden, como la corbata, La sana distancia. La sana distancia. Esas son las reglas generales. Cada juzgado puede poner reglas específicas que no deben de rebasar el dominio del uso normal. Este juzgado no podríamos poner un límite de tiempo si tú estás haciendo una actividad que te lleva más tiempo. Ahora, te decimos 25 minutos, no, pues si apenas llevo 10 minutos y estoy aquí haciéndole cuenta. No, el trámite debe ser ágil. Sí. Hoy en la mañana, o al menos más temprano, de 8:40 a 9:50, estuvimos nosotros, o en primera persona, estuvo su servidor atendiendo y pasamos a cerca de 45 personas al servicio. Ya no teníamos en la fila nosotros
a ningún justiciable. Porque dimos, a ver, esto va a ser, pasen para aquí, pasen para allá, ¿qué expediente quiere? Ya está formado, ¿cuál quiere? Ya cuando pasó ya estaba su expediente. O sea, no vamos a esperar a que hasta llegue la ventanilla. No, si antes ya puedo recabar la papeleta, a ver, ya para cuando pase, ya, aquí está tu expediente. ¿Qué va a hacer? Vengo por un oficio. Pues ya ni se forme, pase. Perfecto. Y a ver, ya está el oficio porque ya lo habían encargado. Entonces tienes 3 minutos para entregarlo. O lleve la máquina en imprimir, en firmar y ya váyase. Había una persona, la vimos ahí, duró más de los 25 minutos. Era una persona, un justiciable. Dijo, es que tengo una sentencia, pero ya no sé qué hacer. Pues tiene que girar su oficio al registro civil y esto. ¿Y quién lo hace? A ver, pase aquí. Quiero ir por unas copias. Podemos imprimir la actuación desde aquí. Manden la impresión, ahí están sus copias. ¿Qué más quiere? Ya no sabía qué quería, pero ahí seguía. Quería atención. Así es. Y se fue la persona. Entonces fue como pudimos matar la fila, por así decirlo, agotar la fila, pasando a la gente. Pero solamente con ánimo de solución. Sí, 5 personas y una, pues, quién sabe qué quiera, ahí está. Entonces, si una persona trae una lista de 10 expedientes, que son los que tienen este juzgado, ¿por qué le vas a limitar a 2 expedientes? Eso es lo que estábamos platicando los abogados, que pues es como que te limitan, ¿no? Así es. Si no, si a este juzgado viene por 10 expedientes, pues los tendrá que checar. Y no le voy a decir, tienes ya tiempo, 25 minutos, ya salte. Eso es lo que se platica, ¿no? No podría ser. Además, también tenemos que ser claros. La fila es genérica. Y yo les decía, si vienes solamente al juzgado cuarto, háganme una fila aparte. Perfecto. Si viene al juzgado cuarto, al quinto, al primero, al séptimo, bueno, pues seguirá en su filita porque va a entrar y va a pasar a los demás juzgados. Pero si viene solamente al juzgado cuarto, hazme una fila aparte. No tiene por qué llegar, formarse atrás de 200 personas para atenderlo. Nosotros lo podemos pasar en 10 minutos, va a pasar. Porque a lo mejor tengo 15 gentes. Sí, pero paso a una cada 3 minutos. ¿Qué hay de cierto, señor juez, que los acuerdos inclusive o las citas se están alargando muchísimo? Eso es lo que hablamos, inclusive pues, esta revista, esto es de jurídico, y si queremos saber qué hay de cierto. Al menos no debería de ser. Obviamente, empezamos de cero. De un cero que nunca habíamos tenido. Sí, una nueva Además, normalidad. Estamos viviendo una nueva normalidad. Porque empieza el año, sí, pero las citas de noviembre y diciembre ya tienen ocupado enero y febrero, por así decirlo. Pero ahorita estamos de cero. Se pidió la firma electrónica para hacer las audiencias remotas en este color del semáforo sanitario, que es el naranja, donde sí nos va a costar trabajo hacerlas todas presenciales. Sin embargo, acabamos de señalar una fecha para la próxima semana, una audiencia presencial. Ya presencial la próxima semana. La próxima semana. Perfecto. Obviamente con las medidas sanitarias complementarias a lo que conocemos. Toma de temperatura es forzoso porque es el síntoma más elemental, ¿no? Trae 37,1, no va a poder pasar. No, pues es un grado, una milésima de grado. Pues sí, pero no sabemos atrás qué hay de esa milésima de grado. Claro. Entonces no va a poder pasar. No trae cubrebocas, no puede pasar. Entonces, con las medidas, y además, desde luego, debemos de considerar que los conflictos, un juicio contencioso real, una audiencia principal a veces se lleva 3 horas. Entonces, pero permanecemos fijos, el juez, el auxiliar, el actor, el demandado y sus abogados, 6 personas. Fijos, o sea, y esta es la distancia, o sea, el escritorio es la distancia, es una distancia corta, debemos de ser precavidos, tal vez dar un receso dentro de la audiencia, desinfectar y volver a ingresar. Entonces, la dinámica del juzgador ahí también debe de aplicarse. Claro. Entonces, a ver, la audiencia ya duró 45 minutos, si me va a durar 1 hora más, doy un receso de 10 minutos, salgan, lávense las manos, pase el personal de limpieza, desinfecta y volvemos a ingresar. Yo creo que todos con un ánimo de solución podemos hacer que regresemos a las actividades al 100%. Entonces, el punto de están lejanas las fechas de las audiencias depende de la actividad de cada juzgado, pero yo creo que todos debemos de procurar que eso no suceda. Sí, sí debe de ser. Fíjese, preguntándole, señor juez,
yo tengo... quiero hablar del personal. Sabemos que hay personal mayores que tienen enfermedades, diabéticos, hipertensos. ¿Qué está pasando con eso? ¿Tienen el 100% de personal? ¿Se redujo el personal? No, esa es una cuestión delicada. Al menos este juzgado, excepto su titular y una compañera, somos ya de edad más grande, pero todos los demás son de edad menores a 50 años. Entonces no están dentro del grupo vulnerable. Juzgados donde, decíamos, la brecha generacional se está haciendo presente, forzosamente no pueden venir a trabajar mientras el semáforo continúe en este color. Tal vez cuando pase amarillo, creo que ya tienen un poquito más de obligación de venir a trabajar. En estos momentos no. Y vía remota a lo mejor pueden apoyar. Pero desde luego, la vía remota, ¿qué significa? Pues significa solamente que te aparece en pantalla lo que hacen. Sí. Y aquí se debe de imprimir, se debe de agregar todo el trabajo rudo o todo el trabajo que lleva más tiempo se hace dentro del juzgado. Entonces sí ha perturbado y nos damos cuenta que como toda la población, pues generacionalmente vamos culminando muchos nuestra actividad dentro del Poder Judicial y se requieren nuevas generaciones. Sí, es que definitivamente yo estoy convencido que esta nueva normalidad, por eso es la nueva normalidad, hay que aprender a vivir con esta nueva normalidad, inclusive en todas las áreas laborales. Sí, todas. Todas. Todas, sí. Y el Poder Judicial ha hecho muchas pues, recomendaciones, ha tenido mucha apertura. Habrá que reconocer que la nueva administración ha sido muy cuidadosa en el personal, en la gente que trabaja dentro del Poder Judicial. Es muy bien cuidada. Sin embargo, pues sí, no hemos estado exentos de las pérdidas humanas por la pandemia. Ha habido pues muchos servidores, muchos compañeros que han pues partido a otra dimensión en cuanto a que pues les alcanzó el mal y pues hay ejemplos de personal como el juez Porfirio Avelino que pues de forma lamentable pues nos abandonó, cambió de sede judicial, ahora está en una yo creo mejor, pero hemos tenido y hemos resentido pérdidas humanas dentro del Poder Judicial. Por eso es que el cuidado a los grupos vulnerables se encuentran dentro de lo que sanitariamente se les ha dado como grupo vulnerable. Ellos tienen la oportunidad de no acudir a trabajar. Perfecto, yo creo que sí, es una decisión muy bien tomada, porque hay un buen grupo muy vulnerable. Sí. Muy vulnerable y la verdad es mucha gente está partiendo. Así es. Y hay que tomar efectivamente las medidas necesarias, que es a la distancia, cubrebocas, su gel antibacterial. Y qué bueno que esté tomando aquí de esa manera. Sí, sí, todas las medidas el Poder Judicial ha sido muy atento, muy cuidadoso en proveer de todos los elementos y herramientas necesarias para cuidarnos. El Poder Judicial se ha encargado. Sí, a todos los juzgados les mandó material suficiente, acorde, de muy buena calidad. Entonces creo en ese apartado tiene una muy buena palomita en dorado, diríamos. Ustedes están al 100% en cuestión de prevención. Sí, 100%. Checa temperaturas. Todo lo que hay, hacer mamparas han puesto. Entonces todos tenemos como que cubierta nuestra sanidad en cuanto a esos aspectos que, insisto, creo que ahí el Poder Judicial tiene una palomita en dorada muy bien ganada. Sí, el Poder Judicial ha trabajado muy bien. También nuestro gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, la verdad ha apoyado demasiado a toda la gente. Oh, A mí sí me interesaría saber cómo trabajó el Poder Judicial durante que estuvimos en el semáforo rojo, cómo fueron las audiencias virtuales, si regresáramos al semáforo rojo, ¿se van a volver a hacer? ¿Estamos preparados? Sí, estamos preparados. Las audiencias remotas, virtuales, ¿qué se requiere? Se requiere que las dos partes tengan su firma electrónica, la FEGEM, porque entonces ya los podemos enlazar. A ver, sus acuerdos los visualizan en su computadora, se señala fecha, nos conectamos, les damos una clave de acceso vía la plataforma Webex y entonces podemos hacer la audiencia, cada uno desde su espacio. El juzgador tal vez desde aquí, con el auxiliar o en la sala de audiencias, se conectan los justiciables, sus abogados y hacemos la audiencia.
Sin embargo, el semáforo rojo y la suspensión de labores no te permite en todos los juicios. Sí te permite en todos los juicios con las dos firmas. Si no hay las dos firmas, no hay audiencia remota. Entonces ahí se detiene la maquinaria judicial. El único y el requisito más importante es que tengamos la firma electrónica. Teniéndola, nos olvidamos del semáforo rojo. Podemos trabajar de forma remota todo el tiempo. Entonces, la excepción a la suspensión son violencia y pensión alimenticia. Esos, tengas o no tengas firma, te vamos a aceptar tu escrito, te vamos a acordar, vamos a generar el oficio de descuento, auxiliamos a la víctima, expulsamos al agresor o a ella la rescatamos y llegamos hasta el emplazamiento. Emplazamos y ya para señalar la continuidad del juicio, si hasta que se reabran las funciones normales, si es que ambos no tienen la firma electrónica. Pero el trabajo es continuo. Lo único, la materia de sucesiones, si el abogado y el cliente, o el abogado cualquiera, tiene su firma electrónica, podríamos, y no hay controversia, puedes agotar el juicio. Si hay controversia y uno de los contendientes no tiene firma, se detiene el juicio. Pero todas las materias están abiertas si tenemos firma electrónica. Si no, no. Toda mujer que tenga violencia, toda mujer que quiera su pensión alimenticia se puede acercar inmediatamente. Inmediatamente. Eso va a estar todo el tiempo. Ahí tiempo. no se cancela. El juzgado familiar por eso quedó abierto. Tiene toda su normalidad y estuvimos... Los que dicen no trabajaron, tendremos que hacer un paréntesis, dijo el señor presidente Ricardo Sodi. Materia penal casi trabajó al 100%. Materia familiar trabajó al 100% en cuanto a la atención en estas materias. Sí, así no queda desprotegida la gente, las mujeres. Sí. Los grupos vulnerables, por así decirlo. Los grupos vulnerables. Yo creo que sería importante que mencionara, porque esta revista pues la leen personas comunes, cómo es que se saca cita, cómo una mujer se puede acercar en caso de que no cuente con abogado, con el abogado de oficio, tiene que formarse, tiene que sacar cita. Sí, para acceder al Instituto de la Defensoría Pública del Gobierno del Estado de México, obviamente tiene sus reglas muy aparte de nosotros. La oficina regional, hasta donde teníamos la ubicación antes de la pandemia, se encontraba en Periférico Norte, frente al Centro Comercial Mundo E. Ahí es donde les atienden, donde pueden ir y les asignan un defensor de oficio previa entrevista y los requisitos según el reglamento de la ley orgánica del instituto. Es ahí donde ellos ya... Y el defensor público, él ya no necesita nada, ellos tienen firma electrónica y pueden hacer su trámite de forma muy sencilla. Ahora bien, ya ingresaron su demanda, ya tienen su escrito, ¿qué hacer? A lo mejor una persona le dice al defensor público, yo ya lo metí, debería de ser, yo ya lo presenté, el juzgado no da el oficio, puede venir directamente. Todos los juzgados familiares tuvimos de guardia, tuvimos las puertas abiertas durante la pandemia, al menos 2 días a la semana presencialmente. Y vía telefónica, porque siempre tuvieron un teléfono que ellos podían hablar a Toluca y Toluca pedía sus datos, nombre, teléfono, número de expediente y nosotros les hablábamos. Señora, usted habló, tiene una pensión, puede venir por ella el martes. Y así estuvimos trabajando vía telefónica con los justiciables. Entonces, está totalmente abierto y podemos seguir haciéndolo. Las personas, si hablan a Toluca, les dan los datos y podemos hacer. Ahorita ya está abierto el juzgado, pueden venir e insisto, al juzgado cuarto no se van a tardar porque regularmente hay 5 personas esperando, 10 máximo para poder pasar al juzgado y la atención es rápida y fluida. Las puertas están abiertas. Totalmente. Y cualquier situación lo pueden pasar directamente con el titular. Una recomendación a la gente es que los jueces no muerden. Sí, mucha gente tiene pena. No son así como cocodrilos con unos dientotes así de me va a comer si paso con el juez. No. Si una persona tiene una duda, es mal atendida, fue tratada de forma descortés, no se queje al viento. Puede pasar directamente con todo titular y exponer su problema. Ahora, si el titular no la quiere recibir, pues bueno, al menos en este edificio hay un teléfono, ya se me olvidó el nombre hay una cabinita
ya se me olvidó. Para quejas, sugerencias. Ajá. Y es inmediato. O sea, la persona está hablando, miren, en el juzgado cuarto me atendieron mal, y automáticamente la persona, la operadora de allá que le está tomando la llamada, enlaza al juzgado y de forma inmediata al juzgado le dicen, tenemos a una persona que se está quejando del servicio, puede verificar qué sucede. Entonces, Operam creo que se llama, la cabina, es un teléfono así como cabina de teléfono público, pero es directamente a la ciudad de Toluca donde pueden exponer pues su observación, no vamos a llamarle queja, su observación, su desánimo o su maltrato que recibió, ahí lo pueden hacer. Por eso es que es tan importante que la brecha entre el juez y el justiciable cada día sea menor. Y si algo no le pareció a la persona, puede comunicarlo. Obviamente hay situaciones como yo pedí que me dieran una pensión del 50% de los ingresos de mi cónyuge y el juez le decretó el 7%, pues es obvio, va a hablar y se va a enojar y va a decir, oiga, pues a mí no me va a alcanzar eso. Bueno, esas situaciones, pues nosotros le llamamos que son situaciones jurisdiccionales, de toma de decisiones que requieren una revisión técnica, pero no sea así, todo lo demás cabe para esas situaciones. Señor juez, vamos por nuestra recta final. ¿Algo que quiera comentar a nuestros amigos litigantes que nos ven? Ya nos disipó de muchas dudas. ¿O algo quiera agregarle? A mí, como para finalizar, ¿qué lección le deja el coronavirus al maestro Jorge Vega como juez? Me deja la lección de que cada día debemos de aprender más. Me deja la lección que debemos de estudiar más, que debemos estar preparados para cualquier incidencia de la naturaleza que sea y que el mundo jurídico no es particular, no es mi despacho, no es mi juzgado, no es mi juicio. Tenemos un problema en México, la justicia pareciera es propiedad privada de quien la hace y no es verdad. La justicia, el éxito de la justicia anglosajona no son sus instalaciones, no es la taquigrafía, que es una actividad, según entrevista con un juez americano, gana más la taquigrafía que el propio juez, porque es una actividad sumamente profesional. Decía el juez, aquí gana más la que escribe que yo. No son los sueldos. El éxito de una justicia es que sea pública. Y no me refiero a que la haga un ente público, sino que yo, podamos ver cómo se hace la justicia. Entonces, el éxito de la justicia es que todos podamos ser sensibles, conocerla directamente. Yo he puesto un ejemplo en las clases, en mis ponencias. Si el que debe una pensión alimenticia pudiese presenciar cómo se condena, cómo se sentencia, cómo se enjuicia a un deudor de pensión alimenticia, estoy seguro que de esos 100 que vayan a ver un juicio de pensión alimenticia, 50 dejan de ser morosos, porque van a ver lo que pasa ante un incumplimiento. Pero como en México todo es oculto, o sea, en la propia familia, si estás demandado, no le digas a la tía porque es re chismosa. No, ¿cómo se va a enterar el vecino que tengo un juicio? ¿Cómo va a venir a embargarme? ¡Qué vergüenza! No, todo el vecindario debería de ir a ver qué le pasa a un deudor moroso, a un padre que no cumple con sus obligaciones. Entonces, el problema, creo yo, el mayor problema de la justicia en México es que creemos que es propiedad privada, cuando debería de ser todo público. La teoría del daño moral en México, que es la parte del caso del Mayan Palace, que fue sancionado con 20 y tantos millones de pesos por la muerte de un vacacionista en su hotel de Acapulco. La Corte, como premisa, señaló que la sanción tiene dos aspectos. Uno, que es el resarcitorio. A ver, cuánto se gastaron los deudos en traslados, en hospitalización, cuánto se van a gastar en tratamiento psicológico. Entonces dijo una cuenta de 2,5 millones.
Pero los otros 20 millones de pesos que condenamos al Mayan Palace es para que se abstenga de volver a cometer la misma conducta. Es inhibitoria. Una de las características de las sanciones, de las condenas en México, es que son inhibitorias de que reincida la misma conducta. Entonces, si a un deudor de pensión alimenticia, si a alguien que no ve a sus hijos, si a alguien que no quiere repartir la herencia, viniera a ver cómo se le condena a esta persona, se le quitó yo he sido capaz de poner el 80% de las percepciones a un deudor alimentario. Si otro tiene 6 hijos, viene y dice, ay, bueno, es que él que va saliendo le quitaron el 80%, a mí también, sí, cumple. Y no vas a llegar a esos extremos. Entonces, a mí que me deja que el mundo jurídico lo debemos de compartir entre todos. Un abogado sabe algo, el otro abogado sabe algo, el otro abogado sabe algo. Tenemos que difundir la cultura jurídica. Uno de los mayores problemas en México es que la cultura jurídica pensamos que es muy exclusiva. Que no tienen, que, ay no, tú que el microbusero, el chofer de transporte público. Pues él ni sabe, pero porque no estudió, y para saber debes de estudiar. No, debes de estudiar para ejercer y prepararte, pero conocer como cultura no necesitas ser especialista en una rama del conocimiento específico. Entonces, si tú vas a una exposición de arte moderno, pues la primera vez que vayas vas a salir aburrido, no vas a entender nada. Pero si te documentas, si ves publicidad, si ves, entonces vas, estos garabatos dicen que son arte por esto y por esto. Sí, ya le entendiste. Sí, así es. Pero no, la cultura jurídica no es asequible para todos. Entonces, esa es una obligación de los que sí estudiamos, que tenemos que difundir el conocimiento jurídico, al menos que las personas sepan, como bien preguntaron. A ver, tengo 3 hijos. Se fue el esposo, se fue la esposa. ¿Qué tengo que hacer? Pues yo escuché a un loquito que un día decía que podía ir con un defensor público, que hay juzgados que se encargan. Una persona sufre violencia. Es muy difícil una persona que sufre violencia a nivel intrafamiliar pueda denunciar. La teoría nos dice que necesitamos al menos 7 años para salir de un círculo de violencia. Y tú con una plática le quieres decir a una fémina, pues te pasa eso por tonta. Ya se te dijo y no haces caso. No, requiere mensajes subliminales, mensajes entre líneas, requiere dejarle a lo mejor en su puerta un tríptico de apoyo a la mujer y requiere que en la esquina haya una persona que la escuche. Y tal vez dentro de un año ella va a poder tomar la decisión de platicarle a alguien. Pero no podemos buscar soluciones. Necesitamos difundir la cultura jurídica. Eso a mí me deja el COVID-19, que necesitamos expandir el conocimiento jurídico para todos. No todos van a venir a hacer un juicio, pero al menos que sepan que tienen la posibilidad de acceder a un juicio en todos sus ámbitos. Y que además tenemos, pasando el semáforo rojo, el semáforo naranja, y después creo que viene el amarillo, ¿verdad? Si no mal recuerdo. O llegando al semáforo verde, tenemos que infundir en la gente que venga a conocer los juicios. Las audiencias son públicas, deben de entrar a ver cómo se hace un juicio. Deben de entrar a saber qué le pasa a alguien que no paga, a alguien que no ve a sus hijos, a alguien que maltrata a sus hijos, a alguien que mató a otra persona. Es tan simple, tú vas manejando y a lo mejor el vehículo de adelante pisó un pedazo de metal. Ese pedazo de metal te rompe el parabrisas. Si tú lo alcanzas, lo detienes, te va a decir, ¿y yo por qué te voy a pagar? Si yo no lo hice adrede, no fue mi intención, además yo ni siquiera vi. Tiene una responsabilidad por el solo uso de su mecanismo, que es un riesgo. Es un daño, fue provocado un daño por utilizar un mecanismo que por su propia naturaleza es un riesgo y puede causar un daño. Pero eso, ¿cómo se lo explico? Sí, ¿Cómo llegamos a eso? Una persona, simplemente los vecinos, ¿no? Puso una ventana hacia mi recámara. El Código Civil dice, eso no puede pasar. Y tiene que ir y tapar su ventana. Que el agua está escurriendo. Oye, su gran árbol que puso ya sus ramas, y yo corto las ramas y me demando, no, pues si la rama de hacia a mi casa, yo tengo por derecho
el permiso de cortar las ramas. Ah, no, ya hizo un ecocidio. Sí, sí, ¿No? sí. Entonces necesitamos difundir la cultura jurídica. Esa es obligación de los que sí se supone que sí sabemos. Sí, sí, La sí. obligación de difundir el conocimiento jurídico. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, señor juez. Nos gustaría más adelante seguir platicando con usted. Cuando gusten. Más ¿Por adelante. qué no nos dice entonces cómo lo podemos encontrar en Facebook y en YouTube? Maestro Jorge Vega Valencia, todos los días miércoles a las 6 de la tarde tenemos una cápsula con temas jurídicos. Este miércoles es la 10ª edición o la 10ª cápsula y los invitamos a que se suscriban al canal, a que vean nuestros videos. Tenemos temas variados desde sucesiones, albaceas, pensión alimenticia, violencia, igualdad. Esta semana aún no definimos el tema, hoy debe de quedar definido. El 15 de agosto, si mal no me falla la memoria, también organizamos, si es sábado 15, clases ya muy específicas de un tema específico a través de la plataforma Zoom, pero en las redes sociales nos encuentran como Maestro Jorge Vega Valencia, ahí tenemos ya 9 videos, algunos otros, pero los temas han sido muy aceptados. El tema del miércoles pasado tuvo una aceptación, ya llevamos creo 3,000 reproducciones al tema, entonces parece que vamos bien, pero pedimos el auxilio de todos para que se suscriban al canal y nos hagan el favor de ahí de hacerlo crecer para esta cultura jurídica se pueda difundir en todos los espacios de la vida cotidiana. Muy bien, se nos terminó el tiempo. Hasta la próxima. Gracias.